Bueno, muy buenas noches para todos los presentes. Mi nombre es Jaime Arenas Andrade, residente de segundo año de neurocirugía de la Universidad de Cartagena. El día de hoy vamos a conversar acerca de la imagenología en el trauma craneoencefálico. En la primera parte, lo dividimos en dos. En esta primera parte nos vamos a enfocar en la tomografía, sobre todo. Vamos a hablar un poquito también de la radiografía, pues, que está en desuso básicamente en trauma craneoencefálico, pero hay algunos puntos importantes a tratar, también vamos a mencionar. Y en la segunda parte, entonces, vamos a hablar de lo que es resonancia, angiografía, de pronto Doppler, ¿cierto? Y de pronto nuevas técnicas de imagen que en este momento, pues, están en uso también. Entonces, por favor, eso. Entonces, en cuanto a la importancia del trauma craneoencefálico, tenemos pues de que eh, es una causa muy significativa de alta morbilidad y mortalidad a nivel mundial y sobre todo en la población joven, en la población productiva. El 80% ocurre en países de medianos y bajos ingresos. La Organización Mundial de la Salud refiere pues, que los accidentes de tránsito son la séptima causa eh, de muerte en países de bajos ingresos, los accidentes de tránsito y obviamente el trauma craneoencefálico como una de las principales complicaciones. En Colombia tenemos que es la segunda causa de muerte y la primera causa de muerte entre los 10 y los 50 años de edad. Los objetivos en cuanto a la neuroimagen en trauma encefálico agudo van a ser dos principales, de los más importantes. Entonces, identificación de daños tratables e identificación de emergencias, es decir, de alteraciones o daños que requieran una corrección emergente o una intervención emergente por la parte médica para evitar desenlaces fatales en los pacientes. También detectar y prever lesiones secundarias que se pueden evitar desde el momento inicial algunas y que pues para ella va a ser muy importante el manejo y la neuroimagen, ¿sí? Entonces un poquito de historia. Un segundo, por favor, por favor. Hay un micrófono abierto. En cuanto a la historia, entonces tenemos que el comienzo de la neuroimagen moderna data desde 1895 a 1973. En 1895, Wilhelm Röntgen fue quien inició con la primera radiografía, ¿sí? Más adelante tenemos nosotros que William Oldendorf, quien es considerado por la Asociación Americana de Neurología uno de los principales ponentes o uno de los personajes que más influyeron en la neuroimagen moderna. En 1978, el doctor desarrolló eh, en la lectura de Wattenberg eh, parte de la neuroimagen, ¿cierto? Web hizo grandes aportes, no solamente ya con la radiografía, sino también entrando al campo de la tomografía, ¿sí? Entre 1918 y 1919, Walter Dandy, neurocirujano, realizó la primera ventriculografía y la primera neumoencefalografía. Entre esos años, ellas se usaron mucho tiempo en ayuda, pues, un poco después de cuando iniciamos con la radiografía. Moniz, en 1927, fue el que realizó la primera arteriografía, la cual también entonces fue ayudando al diagnóstico de estos pacientes que en un principio pues era muy difícil llegar sin alguna, digamos, intervención invasiva a identificar cuál era el diagnóstico. En 1961, Oldendorf estableció entonces las bases para la tomografía computarizada, ¿sí? Como lo venía mencionando, y en 1973, entonces, el doctor Homefield fue quien aplicó entonces ya estas técnicas para llevarlas a la aplicación clínica, porque en su momento Oldendorf eh, estableció las bases, estableció los principales trabajos, los principales estudios, pero en su momento no fue tan aceptado, ¿cierto? Porque se referían a que era un aparato muy grande, que era muy complicado, que emitía muchas radiaciones, pero luego en 1973 el ingeniero, el doctor Homefield, ya aplicó, digamos, algunos cambios y se pudo entonces llevar a cabo la aplicabilidad en la parte clínica de la tomografía computarizada. Ya el avivamiento de la resonancia magnética data alrededor de 1973 y a mediados de los 70 Latterburg y Damadian fueron, pues, digamos, de los pioneros en la utilización de la resonancia magnética. Entonces, el doctor Latterburg fue el primero en establecer unas diferenciaciones espacialmente en imágenes en resonancia magnética y el doctor Damadian
fue el primero en realizar detecciones de tumores cerebrales a través de resonancia. Entonces, para entrar un poquito más en el tema, entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con trauma craneoencefálico, debemos entonces, obviamente, después de su estabilización y todo el manejo clínico que conocemos y que hemos venido revisando o revisando en estas charlas, entonces, debemos pensar siempre en qué imagen nos puede servir entonces para nosotros evaluar a ese paciente. Entonces tenemos la radiografía convencional, ¿cierto? Que es una ayuda básica que está al acceso de muchas instituciones. Está la tomografía computarizada, que va a estar, digamos, al acceso en instituciones de mediana complejidad más que todo. Y la resonancia magnética, la cual pues va a tener diferentes modalidades de uso que va a ser un poquito más difícil para obtenerla. Vamos a mirar entonces con cada una por qué, ¿cierto? ¿Por qué sí o por qué no? Entonces, en cuanto a la radiografía de cráneo, por décadas, como vimos en la historia que acabamos de ver, fue el único método no invasivo para la evaluación de trauma craneoencefálico agudo, ¿sí? Pero entonces, pues, en la radiografía nosotros podemos observar cierto número de fracturas, ¿sí? Pero no es posible de pronto evaluar lesiones extraxiales que estén dentro del cráneo o lesiones parenquimatosas, que pues finalmente van a ser sumamente importantes a la hora de evaluar a este tipo de pacientes. Entonces, tengo el micrófono abierto, qué pena. Entre un cuarto y un tercio de las autopsias con lesiones fatales no presentaron en algunos estudios fracturas en la radiografía. Entonces, digamos que ahí nos vamos llenando de razones para decir, bueno, pues es que con la radiografía no podemos realizar la examinación completa o la evaluación completa de un paciente con trauma craneoencefálico. Y hoy tenemos una frase que nos menciona que lo más importante es el cerebro y no el cráneo en la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Es decir, podemos tener un cráneo normal, pero con contusiones, con sangrados extraxiales y que estén complicando a ese paciente y pues con la radiografía nos quedamos cortos realmente. Cuanto a la tomografía de cráneo simple, entonces tenemos que es el método de elección en este momento de trauma encefálico agudo, el gol estándar diagnóstico, tiene una amplia disponibilidad, nos va a permitir una rápida detección de las alteraciones que buscamos, aceptada a nivel mundial como herramienta principal en este momento, permite detectar pues las lesiones tanto en tejidos blandos como en hueso, ¿sí? Como en cráneo, o en la huella craneal. Entonces ahí ya empezamos a complementar lo que nos hacía falta con la radiografía de cráneo simple. Es accesible, es un procedimiento rápido, relativamente barato y efectivo, porque tiene una buena sensibilidad para el diagnóstico de las lesiones. Eh, nos va entonces a mostrar cortes desde el foramen magno al vértex y tenemos unas imágenes cerebrales con unas ventanas que pueden ser amplias, como de 150 o 100 unidades Hopkins. Vamos a ver un poquito más de esas unidades. Y tenemos en la tomografía también una imagen que le llamamos el Spot View, la vista de exploración, que es como una radiografía, que es esa imagen que nosotros vemos al principio, que es una radiografía literalmente, y que muchas veces ve esta imagen y muchas veces no sabemos de pronto para qué utilizar. Ahorita vamos a ver un poquito de ella. Otros estudios imagenológicos que hoy no vamos a hablar de ellos, pero sí vale la pena mencionarlos para ir, digamos, entrando en el tema. Tenemos las angiografías, que tienen unas indicaciones principales, sobre todo cuando tenemos sospecha de lesión vascular. La resonancia magnética, más que todo usada en periodos post-trauma encefálico agudo para evaluar otras lesiones, ¿sí? Y el Doppler transcraneal y la medición de la vaina nerviótico por ultrasonido, que también entonces está entrando a colación ahora en los manejos de estos pacientes y en la evaluación y seguimiento de ellos. De esto pues vamos a hablar en la segunda parte de la presentación. Entonces, vamos a enfocar en la tomografía computarizada en este momento y nos hacemos varias preguntas. La primera pregunta entonces es, ¿a quién nosotros le vamos a solicitar una tomografía computarizada y cuándo, ¿cierto? Entonces, siempre que nosotros tengamos un paciente con trauma craneoencefálico y tengamos un trauma moderado, ya vimos la clasificación de Glasgow, tenemos entonces pacientes con Glasgow entre 9 y 12, indudablemente a esos pacientes le vamos a pedir una tomografía simple de cráneo. Pacientes que tengan un trauma craneoencefálico severo, indudablemente al ingreso ellos requieren una tomografía y ahorita vamos a mirar en qué momento se les debe repetir a estos pacientes. Y entonces entramos a una parte que digamos que es controvertida y que muchas veces en la mayoría de las instituciones de salud pues no se cumplen algunos criterios en esos pacientes que tienen un TEC leve. Entonces, claro, entre 13 y 15, ¿a quién le debemos pedir entonces tomografía computarizada de grado simple? ¿A quién debemos observar o a quién simplemente debemos dar alta con recomendaciones? Entonces, ahí donde entra, digamos, los criterios que vamos a mirar
para clasificar a los pacientes de pacientes de bajo o alto riesgo. Entonces, por acá tenemos un estudio para mostrar algo de evidencia que fue realizado en niños y este estudio, pues entonces nos hacía una referencia a una selección de pacientes en los cuales ellos tenían una tomografía computarizada de cráneo simple y también y tenían un TEC leve y la pregunta que se hacían era, ¿requieren verdaderamente estos pacientes una hospitalización para observación neurológica? Entonces ellos tomaron en el estudio primario 43.904 pacientes, eh, finalmente pues fueron excluidos 30.661 pacientes por algunos, digamos, criterios de exclusión, ¿cierto? Como hallazgos en la tomografía, Glasgow menor a 14, es decir, que estos pacientes, digamos, del estudio preferiblemente eran pacientes con Glasgow de 15, ¿cierto? Entre 15 y 14, y pacientes que tenían, digamos, o que no se podía obtener la tomografía, eran excluidos. Finalmente quedaron con 13.543 pacientes, de los cuales 12.584 tenían Glasgow 15 y 959 Glasgow 14. Entonces, finalmente ellos hicieron pues la selección de cuántos fueron hospitalizados y cuántos fueron dados de alta y a cuáles requirieron por algún motivo repetición de la tomografía de cráneo y ellos encontraron finalmente que fue muy baja la población, el porcentaje de los cuales tenían alguna alteración en la tomografía de control y mucho más bajo aún esos pacientes que requirieron alguna intervención neuroquirúrgica. Entonces ellos ahí concluyeron, igual que en este otro estudio que es más reciente, que pacientes con una escala de Glasgow en unas buenas condiciones, digamos 14, 15, clasificados como TEC leve, y que en la primera tomografía, porque digamos que el paciente cumplía con algunos de los criterios que vamos a ver, se le realizó la tomografía y salió normal, no es necesario hospitalizar a estos pacientes para continuar la observación neurológica y esto ayuda al sistema de salud, ayuda digamos a descongestionar los servicios y pues evita digamos observaciones intrahospitalarias innecesarias en este tipo de pacientes. Entonces tenemos los criterios de idoneidad. Estos criterios pues fueron también basados en estudios, basados en la evidencia. Y tenemos algunas escalas que nos dicen ahorita, bueno, un paciente que tenga un TEC leve, por ejemplo, tenemos la escala de criterios de New Orleans. En ella los pacientes que utilizaron o los que estudiaron fueron pacientes que tenían Glasgow 15, ¿sí? Pero entonces ellos decían, bueno, el paciente que tenga Glasgow 15, que no tenga alteración, pero que tenga algunas alteraciones que se evidenciaron en el estudio que se habían asociado a lesiones o a complicaciones, las pacientes con cefalea, con vómitos mayores de 60 años, intoxicación por alcohol o drogas, alteraciones de la memoria anterograda, ¿sí? Alteraciones o traumas visibles por encima de las clavículas, del nivel clavicular o pacientes que tuvieran convulsiones. En la escala canadiense, entonces ellos incluyeron pacientes desde el Glasgow 13 al 15, ¿sí? Y pues también escogieron unos criterios de alto riesgo y otros criterios de mediano riesgo y estos pacientes pues también deberían realizar una tomografía. Entonces, pacientes que tiene un Glasgow menor a 15 por más de 2 horas. Si el paciente no tiene una intoxicación por alcohol o por drogas, pues eso no debería ocurrir, no es algo normal y por esa razón, pues es lógico que en los estudios se haya mostrado que este tipo de pacientes se les debe hacer una tomografía de cráneo. Pacientes con sospecha de fracturas deprimidas o abiertas, fracturas complejas, o que digamos que tengan signos de fractura, eh, signos de fractura de la base del cráneo, que también lo hemos visto ya en las charlas anteriores, dos o más episodios de vómitos, más de 65, mayor o igual a 65 años de edad, y algunos que clasificaron ellos como mediano riesgo, los cuales son entonces la amnesia anterobra mayor o igual a 30 minutos, y algunos tipos de mecanismos que digamos que también hacen parte, digamos, cuando es una caída de una altura de más de 6 metros, una caída de más de 18 escalones, cuando tenemos que hay un cadáver en la escena, es decir, que de pronto, por ejemplo, el acompañante de la persona que iba en el accidente automovilístico en carro, en moto, terminó fallecido. Entonces, todo eso nos va a indicar de que ese paciente podría tener complicaciones y esos son los pacientes que realmente deberían ser llevados a una tomografía en el contexto de leve. En el contexto del TEC severo, cuando no tenemos duda de que ese paciente hay que hacer una tomografía de cráneo, entonces debemos revisar entre nosotros cuándo hacerla y cuándo repetirla. Cuándo hacerla, obviamente, desde el ingreso se debería realizar. Este es un estudio, el protocolo que dice, eso es una reunión de 43 expertos a nivel mundial en manejo del trauma craneoencefálico severo, entre neurocirujanos y neurointensivistas,
Acá participó el doctor Andrés Rubiano, de la ciudad de Cali, también acá en Colombia, de acá en Colombia, y pues ellos se reunieron y ellos revisaron varias etapas del manejo del paciente con trauma craneoencefálico severo, ¿sí? Entonces, en este tópico ellos evaluaron desde cuándo iniciaban el manejo, cuándo podían, digamos, realizar un manejo a través de la observación en pacientes que no tuvieran la forma de hacer medición de presión intracraneana invasiva o no invasiva, sino bajo observación indirecta, signos indirectos de hipertensión endocraniana, y cuándo finalmente también llevar a esos pacientes a una cirugía. Dentro de ese parámetro, de todos esos parámetros evaluados, también entonces ellos tuvieron en cuenta algunas clasificaciones tomográficas, como la clasificación de Marshall, que la vimos también y la vamos a ver ahorita también en alguna presentación, y ellos hacían algunas modificaciones. Entonces, por ejemplo, ellos decían, bueno, nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene alteraciones de la tomografía, digamos que es una clasificación de Marshall 2, la clasificación convencional, pero ese paciente además tiene una masa no evacuada. Entonces, ellos hacían una modificación y decían, bueno, ese paciente mínimamente debe ser Marshall 3, ¿sí? Entonces, importante, ahorita vamos a mirar el Marshall y vamos a mirar las características que vemos en la tomografía, y también ellos evaluaban entonces eh, en qué horario se debería repetir la tomografía. Entonces, las conclusiones fueron de que se hace la tomografía inicial y que la segunda se debe repetir dentro de las primeras 12 horas si la primera fue menor a 4 horas del trauma, ¿sí? Generalmente nosotros optamos por hacer, digamos, la tomografía control entre las 6 y 8 horas de la tomografía inicial, pero pues acá vemos que si la tomografía inicial fue realizada antes de 4 horas, pues podríamos tener hasta 8, máximo 12 horas para realizar la tomografía control. Digamos que un intermedio en 8 horas es lo correcto, digamos, de realizarla. Y deberíamos tener una tomografía control a las 24 horas, a las 48 y también por razón necesaria. Es decir, si el paciente lo tenemos en una escala de Glasgow en este momento de la tomografía inicial y en 1 hora o 2 horas hace un cambio en la presentación clínica y nos presenta algunos de los cambios, de los signos indirectos de hipertensión endocraniana, como los que estamos viendo acá, por ejemplo, los criterios menores que son clínicos, como disminución en el Glasgow, como la simetría pupilar, como la anormalidad en la reactividad pupilar. Entonces, esos pacientes deberían ser llevados a tomografía inmediatamente. Entonces, vamos a empezar a mirar unas claves para el análisis de la tomografía computarizada. Entonces, hay un orden propuesto, ¿sí? Imagino que habrá diferentes tipos de propuestas para la revisión, pero hay un orden que es en el cual nosotros empezamos revisando siempre el Scott View, la ventana de exploración. Ahorita vamos a ver qué vamos a mirar en ella, porque es importante, digamos, tener en cuenta algunos puntos. La ventana de cerebro, ¿sí? La ventana ósea para en búsqueda de fracturas, que muchas veces no se van a ver evidentes en la ventana de cerebro normal, y la ventana Jaime, se me perdió subdural. la imagen, perdona. No veo imagen. ¿Al No sé resto se si le perdió también yo o soy el único o el resto. Ahora sí volvió. Está Ahora se bien, fue otra profe. vez. ya volvió? ¿Ya todos la ven? Hola. Sí, ya volvió, ya volvió. Ok. Y la ventana subdural, entonces, en la cual nosotros hacemos un cambio en la densidad de la tomografía, reducimos la densidad, digamos, de la ventana total, y con esto podemos ver algunos tipos de hematomas subdurales que son de pronto muy laminares, que son de pronto isodensos con el parénquima y que en la ventana del cerebro normal se pueden pasar desapercibidos, sobre todo cuando son pequeños. A veces cuando son de pronto grandes, pero son isodensos, muchas veces el médico general o cuando uno la ve, digamos, por primera vez, se le hace difícil reconocer que ahí está el hematoma subdural, a menos de que tenga pues un desplazamiento importante de la línea media y todo esto. Entonces es importante también tener en cuenta esa ventana subdural. El Scout View, entonces, es esta imagen que tenemos a la derecha. Generalmente la podemos tener en una vista lateral en radiografía convencional o en AP. Por ejemplo, en este caso, entonces, ¿para qué nos sirve esa imagen? Esa imagen, entonces, nos va a mostrar, a grosso modo, si tenemos alguna fractura evidente a nivel craneal. Nos va a mostrar también, acá está un poquito corta, pero, por ejemplo, en esta se ve completamente y generalmente es así completa, se ve también la columna cervical, y nosotros podemos evaluar, ¿sí? Desde ese spot view, en el caso, por ejemplo, de que tengamos el paciente en el tomógrafo, generalmente el médico acompaña al paciente al tomógrafo
Y ahí en el tomógrafo, cuando miramos la tomografía, lo primero que miramos es el Scott View, y ahí podemos mirar si la columna cervical, por ejemplo, tiene alguna alteración y si vemos alguna otra anormalidad. Por ejemplo, en este caso, este era un prisionero que fingió un trauma craneoencefálico y cuando lo llevaron a la tomografía, el radiólogo en el Scott View vio que él tenía la llave, la llave en la boca, sí, la tenía entre la boca y era en un plan de fuga. El radiólogo alertó inmediatamente al director de la cárcel, ¿sí? Entonces, lo que le mencionaba, entonces, este es un paciente que tuvo una tomografía de cráneo normal, pero en el Scope View tenía una pérdida de la alineación a nivel cervical y pues gracias a esta alteración que se pudo evidenciar en el Scott View, entonces se llevó a cabo una tomografía con una cervical y se evidenció entonces una fractura a nivel de la apófisis odontoide, ¿sí? En esa relación eh, odontoidea, ¿sí? Entonces, importante también mirar esa primera ventana. Ya entrando entonces a la ventana del cerebro, entonces, la ventana del cerebro debemos realizar una examinación minuciosa, meticulosa y nos hacen también una propuesta. Y la propuesta es empezar a revisar la tomografía en los diferentes cortes, son aproximadamente 11 cortes de 4 o 5 milímetros en una tomografía convencional y nos piden analizar desde afuera adentro. Ahorita vamos a ver cada una de esas partes y cuáles son esas lesiones más frecuentes que se presentan. Entonces, cuero cabelludo, tejidos blandos periorbitarios, espacio traxial, buscando algunos tipos de hematoma, entre los más frecuentes el hematoma subdural, el epidural traumático, la hemorragia subaracnoidea traumática, ¿sí? Eh, Buscar el neumoencéfalo que nos puede hablar de fracturas, importante diferenciar ese neumoencéfalo de la grasa subcutánea, que cuando hay fracturas también a veces nos hace pensar digamos, es una fractura abierta. Y también tener en cuenta, obviamente, que no solamente las fracturas abiertas nos va a producir neumoencéfalo, sino también las fracturas que comprometen las encías de los senos paranasales o la porción mastoidea, ¿sí? Entonces, en la corteza, siempre entonces mirar y buscar las zonas elocuentes, ¿cierto? En búsqueda de pronto de contusiones, de pronto muchas veces no vamos a tener lesiones grandes, pero sí hay que buscar esas zonas para revisar que no tengamos una contusión y que eso explique de pronto alguna parte clínica del paciente. Y cuando tenemos edema en tejidos blandos, que por eso es importante revisarlo, buscar a 180 grados en esa tomografía o en la posición contralateral, que debemos tener posiblemente lesiones contusivas o contusiones hemorrágicas por contragolpe, que son las más frecuentes. Entonces, ya entrando en más profundidad y entrando en esos cortes que vamos mirando, vamos a mirar ya el área subcortical, la sustancia gris, en búsqueda pues, de hemorragias subcorticales, lesiones zonales difusas que muchas veces presentan solamente petequias a nivel profundo. Y también obviamente el sistema ventricular, que es, digamos, eh, una metodología o una propuesta de cómo debemos nosotros revisar una tomografía de cráneo simple. Lo que mencionaba ahorita, la vista subdural, entonces nosotros tenemos que en la tomografía convencional de tejidos blandos vamos a tener de pronto a veces hematomas muy pequeños y que vamos a tener unas mediciones de 35 a 100 unidades Hounsfield, pero cuando hacemos una ampliación de esa densidad o disminución de la densidad en la tomografía, depende del programa que Ujú, tengamos, se puede realizar y que es cuando uno cambia, digamos, como por decirlo así, como la coloración de la imagen y en ese ujú, momento entonces hematomas que se veían muy densos, que no se podían diferenciar muy bien del parénquima, pues en ese momento podemos diferenciarlo porque sube digamos, las unidades Hounsfield y ya se puede ver, digamos, 150 o 200 unidades Hounsfield. Entonces, en cuanto a la ventana ósea, importante, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, acá tenemos una ventana de tejidos blandos, observamos el neuroencéfalo, observamos algo de hematoma epidural, pero no se ve la fractura. Y en la ventana ósea sí podemos observar entonces acá, por ejemplo, una fractura simple a nivel temporal, ¿cierto? A nivel de la porción causal temporal. Y observamos también el neumoencéfalo, ¿cierto? Importante entonces diferenciar entre, digamos, un neumoencéfalo propiamente dicho y cuando tenemos presencia de grasa subcutánea, que va a tener, digamos, menos hipodensidad que el aire, pues normalmente. Y ahorita vamos a ver esa clasificación en las unidades home. Entonces, también la ventana ósea nos va a ayudar a ver lesiones muchas veces te va a hacer cráneo que son difíciles, como esta fractura simple de la porción mastoideal temporal,
Y también vamos a contar entonces con reconstrucción tridimensional de las partes óseas, que nos va a ayudar a caracterizar mucho mejor las lesiones y a planificar, por ejemplo, el tipo de cirugía que se va a realizar en caso de que se requiera, ¿cierto? En la tomografía de grado simple nosotros vamos a tener unas mediciones que son básicas, que son necesarias, como por ejemplo, siempre que nosotros entramos, vamos a buscar línea media, ¿cierto? Esa línea media, pues nos vamos a fijar en el punto de, digamos, los ventrículos laterales, con el septum pellucidum, ¿cierto? Que se va a continuar con la línea media de la fals. Y entonces hay varias opciones de medir esa línea, esa desviación. Una de las opciones, y digamos que es la más usada, es tomar desde de la cresta frontal hacia la porción posterior, hacia la línea occipital interna, por toda esa línea media de la fals, trazar una línea y desde allí, desde esa línea, trazar hasta donde tenemos ese septum elucidum. Y eh, otra opción es tomar entonces una línea A que va en toda la mitad del septum pelúcido, en toda la mitad de los ventrículos laterales, y una línea B que va entonces desde el punto del septum pelúcido hacia donde está la desviación, y vamos a dividir una entre la otra o restar una entre la otra, y vamos a ver también cuál es cuánto tiene esa línea media de desviación. Para medir el volumen de un hematoma, sea un epidural, sea un intraparenquimatoso, vamos a tomar entonces en la vista axial, en el corte axial, en el mayor plano o en el corte donde más volumen tengamos de hematoma, vamos a tener entonces una línea A, una medición A y una B, ¿sí? Donde vamos a medir en centímetros cuánto da esa medición. Normalmente el tomógrafo nos mide en milímetros, hacemos la conversión a centímetros y luego tomamos en la vista coronal, y en la vista coronal vamos a tomar entonces esa medición céfalo caudal, y vamos a multiplicar los tres valores, ¿sí? Multiplicamos los tres valores y dividimos entre 2, o multiplicamos los tres valores y multiplicamos por 0,5, y eso nos va a dar el volumen en cc, en mililitros, siempre y cuando tomemos las medidas en centímetros, ¿sí? El método, digamos, adecuado para medir un hematoma subdural, recordemos que el hematoma subdural, diferente al epidural, en el epidural necesitamos volumen para mirar si, por ejemplo, es frontal o temporal, si tiene más de 30 cc es quirúrgico ese paciente, si es parietal y occipital más de 50 cc. Y el hematoma subdural diferente, acá se mira es el ancho del hematoma, entonces trazamos una línea desde el punto, digamos, en la vista axial, desde antero-posterior, y trazamos la línea a ver para mirar cuánto es ese espesor de ese hematoma subdural. Y pues recordemos que cuando es menor a 10 milímetros, tiene indicación quirúrgica, aparte pues de las otras indicaciones que digamos que no es el tópico de hoy. También importante entonces, cuando revisamos una tomografía computarizada, revisar las cisternas de la base, ¿sí? Acá tenemos un método convencional, pues acá, por ejemplo, estamos viendo lo que es la cisterna cuadrigémina, ambiens, ¿sí? Crural e interpeduncular, y pues podemos trazar una línea desde esas cisternas ambiens y la cisterna cuadrigémina, y en ese momento pues podemos mirar si hay borramiento o si estamos, digamos, ante unas cisternas libres, y pues eso nos va a indicar entonces que el paciente bien puede que tenga alguna lesión o algún tipo de edema cerebral, pero cuando tenemos, digamos, borramiento de línea media, y eso lo vemos también, lo vemos en los criterios del Marshall, lo vamos a ver también en algunos estudios, por ejemplo, en Guadalupe Sornoidea, ese borramiento de línea media es de los parámetros que más nos hablan o nos indican de un aumento de la presión intracraniana y de complicaciones en estos pacientes. Acá entonces vemos una imagen que nos muestra las unidades Hopfield que estamos mencionando, desde las estructuras o las imágenes más hipodensas, como el aire que tiene menos 1000 unidades Hopfield, la grasa que tiene menos 100 a menos 50. Entonces miren que si nosotros medimos esas unidades Hopfield, podemos diferenciar fácilmente si es neumoencéfalo o si es grasa subcutánea por una fractura que sea cerrada, ¿sí? Porque obviamente el neumoencéfalo nos habla o nos alerta de que puede ser una fractura abierta o puede ser una fractura que compromete senos paranasales o porción mastoidea del temporal. El agua entonces tiene 0 unidades Hopfield, líquido georreactivo de 8 a 15, la sangre de 30 a 45, ¿sí? Y el hueso, que es lo más hiperdenso, ¿sí? Lo más blanco, que va de 700 hasta 3000, dependiendo de la porción ósea que se esté evaluando. Es importante tener esas medidas en cuenta a la hora de nosotros diferenciar algunas estructuras. Entonces acá, digamos, como una lista de chequeo a la hora de revisar
la tomografía, lo mismo que venimos hablando, entonces evaluar el scope view para mirar entonces no solamente fracturas óseas, sino también la porción cervical, cuerpos extraños, la ventana de cerebro para mirar todo lo que venimos viendo desde la parte de tejidos blandos exterior hasta lo más interno y esas estructuras importantes que nos van a hablar, digamos, de un daño en el paciente. La ventana subdural que les mencioné para cuando tenemos subdurales que son de pronto isodensos, subdurales subagudos, que vamos a ver ahorita, y que muchas veces se pueden, digamos, tapizar o se pueden camuflar con el parénquima cerebral y pasar desapercibidos en la ventana de cerebro normal. Y ya entonces la ventana ósea sea convencional o con reconstrucción, que nos va a ayudar a clasificar mucho mejor las fracturas. Entonces, acá lo que venimos hablando de la clasificación de Marshall y su asociación con mortalidad. Entonces, vamos a tener, entonces, ya digamos que en la charla anterior hablamos de esta clasificación, es solamente recordar, ¿cierto? Que digamos que las cisternas que acabamos de mencionar, la desviación de la línea media, las lesiones que ocupan algún espacio o que causan efecto de masa, pues van a ser, digamos, esos puntos importantes, esos puntos críticos que nosotros debemos entrar a mirar en la tomografía de cráneo simple porque nos va a hablar entonces de un pronóstico de una mortalidad y de, digamos, una alerta aplicando diferentes protocolos como el CREVISE, por ejemplo, mencionado, que nos van a ayudar pues a tomar una conducta y tomar la mejor decisión con el paciente. Ahora vamos a entrar entonces a mirar algunas lesiones las más comunes. Entonces, empezando desde afuera hacia adentro, como les mencioné, tenemos lesiones en en tejido celular subcutáneo. La anatomía ya la hemos hablado, ¿cierto? Tenemos lo que es piel, tejido celular subcutáneo o tejido conectivo denso, fascia poneurótica, tejido conectivo laxo y periósteo, ¿cierto? Y importante diferenciar esas estructuras, porque hay algunos tipos de lesiones en tejidos blandos que hay que saber diferenciar dependiendo de su localización. Entonces, podemos obtener entonces también lo que son desgarros de tejidos, que lo vamos a ver desde la imagen de ventana de tejido blando de cerebro. Podemos observar acumulación de aire en tejido celular subcutáneo, algunos tipos de lesiones. Entonces tenemos lo que es el cefalomatoma y el hematoma subgaleal. El hematoma entonces subgaleal va a estar entre el tejido, entre el periósteo y la galea poneurótica, ¿cierto? Es un espacio que no tiene ningún tipo de estructuras, ni de suturas, ni de alguna, digamos, división. Y por eso entonces ese hematoma subgaleal no va a tener, digamos, una diferenciación con las suturas, no va a tener problema con las suturas, diferente al cefalomatoma que va a estar entonces entre el periósteo y el hueso, ¿sí? Y por eso va a tener entonces esa división en los pliegues que hace el periósteo a raíz de las diferentes suturas. Entonces, de esa forma lo podemos diferenciar. Cefalomatoma no pasa las suturas, no la atraviesa y el cefalotoma, perdón, el hematoma subgaleal no pasa las suturas y el cefalomatoma sí las atraviesa y es, digamos, una forma de diferenciarlo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ese hematoma subgaleal. Miren cómo se ve la separación de la sutura. Tenemos uno de un lado y otro del otro lado, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá, bueno, ya tenemos una vista imagenológica, pero digamos que acá no hay un respeto como tal de las suturas, hablando de un cefalomatoma. Y vamos entrando entonces a la porción ósea, que es lo siguiente que vamos a entrar a mirar, ¿cierto? Entonces, eh, mirar siempre en esa parte, o sea, todos los diferentes tipos de fracturas que tenemos. Ese es tópico de otra charla, ¿cierto? Que ya incluso está preparada, pero tenemos algunas fracturas simples o compuestas, fracturas que van a estar deprimidas. Se habla de que para tener una fractura deprimida, pues debe ser con un objeto de un tamaño aproximado de 2 pulgadas cuadradas para poder producir depresión. Y también tener en cuenta que muchas veces tenemos el trauma en un punto específico, pero cuando son objetos muy anchos, los que producen el trauma, esas fracturas pueden ir hacia sitios lejanos, sobre todo a sitios de menor tensión, como las escamas de los huesos, ¿sí? O las porciones temporales o incluso la base del cráneo. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta que muchas veces tenemos lesiones en tejidos blandos y en ese punto, digamos, tenemos una fractura simple, pero muchas veces esa fractura va hasta, o sea, recorre, digamos, a otros huesos o a partes menos fuertes o de menos tensión. Entonces acá vemos, por ejemplo, fracturas que pueden tener trazos con minutos a nivel intraparenquimatoso y en las reconstrucciones tridimensionales, pues que también nos ayudan a caracterizar mucho mejor esas fracturas, inclusive a planeamientos quirúrgicos.
También entonces tener en cuenta que muchas veces no se ve evidentemente la fractura, pero en la imagen de tejidos blandos observamos esos puntos de neumoencéfalo, teniendo en cuenta también todo lo que son las mediciones que acabamos de ver en las unidades Hounsfield para descartar o confirmar que sí es neumoencéfalo y que nos ayudan a buscar algunas fracturas que podemos tener, en este caso, por ejemplo, en la base del cráneo. Acá algunas fracturas que podemos tener en base de cráneo, dependiendo de la fuerza de tensión, podemos tener fracturas que generalmente y digamos en mayor proporción van a estar relacionadas con esa porción clivar, ¿cierto? Y que también podemos, digamos, en algunos otros tipos de imágenes, cuando tenemos este tipo de lesiones, buscar algunas alteraciones vasculares, pero ya ese es tópico de la siguiente charla cuando veamos angiografía y los otros tipos de lesiones. Sin embargo, se menciona para ir teniendo en cuenta, ¿cierto? Debemos tener algunos puntos referentes para hacer diagnósticos diferenciales con las fracturas. Entonces, dentro de esos diagnósticos tenemos la densidad de la fractura, la densidad del curso, si tiene ramas o no, y el grosor también. Entonces, la fractura va a ser mucho más hipodensa, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, una estructura vascular va a ser mucho menos hipodensa o gris, igual que la línea de sutura. El curso de una fractura va a ser generalmente recto y cuando tenemos entonces una estructura vascular, un surco vascular, vamos a tener que son curvilíneas y cuando es una línea de sutura, pues es importante conocer ahí entonces la anatomía de por dónde va la sutura, esa sutura sagital, esa sutura coronal, esa landoidea, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta esa anatomía para poder diferenciar, todo esto por aquí va la sutura, no hay problema, ¿cierto? Con esto. Y, por ejemplo, entonces las fracturas generalmente no van a tener ramificaciones, hay unas que sí las pueden presentar, pero, por ejemplo, las estructuras vasculares sí van a tener ramificaciones, que son los surcos por donde van los vasos, y las líneas de sutura generalmente van a tener las uniones donde se unen a las otras suturas. Entonces, también son formas de diferenciarlo. Las líneas de fractura van a ser muy delgadas, mientras que las estructuras vasculares o las líneas de sutura o los surcos van a ser un poco más amplios o más anchas. Acá entonces entrando a lo que es la imagen del hematoma epidural, una de las lesiones más frecuentes a nivel extraxial, recordando pues algo de anatomía, generalmente por rupturas de la arteria meningia media, entre otras. Vamos a tener entonces que generalmente se presentan de forma aguda, vamos a tener una imagen en forma de lente biconvexo, ¿cierto? Esto se explica entonces porque nosotros tenemos unos pliegues durales en las suturas y esos pliegues durales entonces no van a permitir que esa sangre se salga o se expanda a otras partes, por eso va a quedar contenido. Y cuando se llena, entonces va a ser digamos, va a llenar va a tener la forma de convexidad hacia el parénquima. Y como el hueso, pues lo tenemos adyacente y también tiene una forma ya, digamos, por cierto, convexa hacia afuera, entonces por eso va a tener una forma de lente biconvexo, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta cuando tenemos hematomas epidurales, algunos signos que nos hablan de que puede haber un sangrado activo, como una hipodensidad dentro de la hiperdensidad del hematoma, eh, normalmente llamado, conocido como el signo del remolino, y eso nos habla de que el paciente está en un sangrado activo y nos prende alarmas para tener en cuenta entonces la parte clínica del paciente, un seguimiento muy estricto, y la tomografía de control para buscar mirar de que ese hematoma no haya crecido y se convierta en quirúrgico de un momento a otro, ¿sí? Entonces acá podemos ver también hematomas virales pequeños, algunas progresiones que pueden tener en semanas de esta imagen. Esta han pasado 10 días y acá ya 6 semanas donde ya se pierde como tal el sangrado, se reabsorbe, ¿cierto? En algunas ocasiones donde no es quirúrgico. Tenemos algunos tipos de hematoma epidural que son venosos, generalmente cuando tenemos fracturas relacionadas con los senos venosos se van a producir y generalmente van a estar entonces en sitios muy específicos, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel supratentorial o a nivel, digamos, de ese sitio anatómico por donde discurren los senos venosos. Eh, a ver, quedan 10 minutos, voy a tomar 10 minutos más. Eh, Podemos obtener entonces sitios diferentes de esos hematomas epidurales, como a nivel, por ejemplo, clivar, ¿cierto? Y nos hace sospechar de que sea un hematoma epidural venoso. Entonces, acá entrando un poco a los hematomas subdurales, acá entonces, como ustedes saben, está debajo de la dura madre, ¿cierto? Entonces, ahí no vamos a tener esos pliegues durales, digamos, ocupando un espacio, y por eso estos hematomas sí van a estar, digamos, en territorios más extendidos, por eso no toma forma de volumen, sino que va a tener una forma, digamos, de media luna. Entonces, acá tenemos unos estadios del hematoma subdural, cuando
acá tenemos también de resonancia, pero en este caso nos vamos a enfocar en tomografía. Cuando tenemos menos de 72 horas, vamos a decir que es un hematoma subdural agudo, va a ser hiperdenso, ¿sí? Porque en ese momento, digamos que la sangre están todos sus componentes activamente. Y luego entonces vamos a tener, después de 72 horas, un hematoma subdural subagudo, temprano hasta los 7 días y tardío ya llegando a los 14 días. Generalmente el temprano va a ser un poco más hiperdenso todavía y luego va perdiendo, digamos, los componentes sanguíneos que va haciendo que se torne isodenso con el parénquima. Y ya finalmente el crónico, que generalmente se asocia con más de 14 días de ese coágulo y que va a ser hipodenso, ¿cierto? Entonces, algunos tipos de, digamos, presentaciones atípicas del hematoma subdural también. Hemos tenido estos casos, por ejemplo, a nivel supratentorial, miren cómo se ve con una colección subdural sobre el tentorio y acá en una imagen normal, ¿sí? Entonces vamos a tener también entonces, algunos tipos de presentación de hematomas subdurales, digamos, con resangrado. Por ejemplo, acá vemos una estructura que se ve isodensa con el parénquima, pero vemos una placa, que es una placa o un sangrado laminar más hiperdenso, que nos habla de un resangrado en estos pacientes, ¿sí? Mira acá cómo se ve, por ejemplo, totalmente isodenso con el parénquima y por ahí donde nosotros nos sirve mucho la ventana subdural para hacer la diferenciación, ¿cierto? Y poder ver ese tipo de hematomas. Miren acá cómo también se ve isodenso, pero borra los surcos, ¿sí? Miren los surcos de forma casi normal acá también, un poco de atrofia, pero acá ese hematoma con efecto de masa está borrando los surcos y en este tenemos uno de forma bilateral. Acá tenemos puede ser, digamos, aquí hay un diagnóstico diferencial, por ejemplo, porque estos hematomas subdurales bilaterales se pueden comunicarse con higromas, pero lo importante para hacer esa diferenciación es la vista de los surcos. Miren cómo se ven los surcos acá y miren que aquí no hay surcos. Entonces hay un importante efecto de masa de esas colecciones subdurales y acá pues ya empezamos a ver, digamos, una colección que es mixta, que tiene áreas, entonces digamos, de resangrado agudo, o también cuando decimos que es una clasificación trabecular, puede ser ya, digamos, efectos de que hay una reabsorción. Y acá tenemos una imagen que también se puede ver, es muy frecuente, que se denomina como el cerebro blindado, cuando es un hematoma de larga data que se calcifica. Algunas clasificaciones, el equipo de Nomura y Nakaguchi han clasificado entonces el hematoma dependiendo de su estructura o de su configuración, yendo entonces de un hematoma hiperdenso o isodenso en la parte de subagudos tempranos o tardíos hasta la hipodensidad que es el crónico y la densidad mixta o tipo capa que nos habla de una alta actividad fibrinolítica y que nos habla de que estos son los que más pueden sangrar. Igual que en la clasificación de Nakaguchi, el tipo separado o capa y el tipo trabecular, ¿sí? De estos, el que más sangra es el tipo separado porque hay una alta actividad fibrinolítica. Y es importante tener en cuenta esta clasificación porque nos ayuda con la planeación quirúrgica. Entonces, ellos también tienen esa clasificación basados en la evidencia, ¿cierto? Por ejemplo, Nomura en 1994 clasificó en las en los diferentes tipos de lesiones, cuáles tenían mayor alteraciones en cuanto a cantidad de fibrinógeno, monómero de fibrina y dímero D, y pues resultó entonces que esos pacientes, sobre todo los que tenían hematomas en placa y hematomas mixtos, eran los que más tenían actividad fibrinolítica y que tenían más riesgo de sangrado y que tenían más riesgo de recurrencia, por lo tanto. Luego entonces Nakaguchi en 2001 también realizó un estudio muy parecido donde hizo una clasificación y donde ellos pues establecieron algunos tipos de asociación con recurrencia, ¿sí? Ya para terminar entonces, otro tipo de lesión que podemos ver en la hemorragia paranoidea es, digamos, una de las lesiones más frecuentes en trauma craneoencefálico, más frecuentemente a nivel frontal, temporal y en la cisura silviana en las cisternas interpeduncular es donde más se pueden observar. También de esos tienen su clasificación, entonces, que se realizó por el grupo de Green y colaboradores, un número significativo de pacientes de 1988 hasta 1991, y ellos entonces asociaron que entre más grados de clasificación de Green tenía el paciente, era peor el desenlace y peor el estado de coma, la clasificación en el Glasgow al ingreso. Entonces acá tenemos como lo que ellos recogían, donde tenían la
digamos, el sangrado y las, digamos, estructuras que más se relacionaban con ver pronóstico fueron la desviación de la línea media, la presencia de lesión de masa y también entonces el grosor del sangrado, ¿sí? Entonces, ya acá tenemos todas las contusiones para terminar, ya estamos pasando un poquitico el tiempo, 7 minutos. Más frecuentemente a nivel de los polos frontales y temporales por las estructuras óseas que están ahí y la menor movilidad que tiene el encéfalo en estas estructuras. Entonces, importante tenerlas en cuenta, ya que pues estas contusiones pueden llevar a serias complicaciones del paciente. Muchas veces se asocian a edema cerebral difuso y hay que tener, digamos, también muy en cuenta, ¿sí? Algunas otros tipos de lesiones, como la hemorragia parenquimatosa o el estallido hemisférico, cuando tenemos asociada a esta un hematoma subdural y contusiones en el mismo lóbulo hemisferio. Y en la tomografía también podemos ver algunas petequias, sobre todo en la profundidad, núcleos de la base, cuerpo calloso, cerebelo y tallo, que nos habla entonces de lesión zonal difusa. Y entre más profundas veamos esas petequias, más severidad tenemos en el caso, ¿sí? Acá y también en la resonancia que vamos a hablar en la siguiente sesión. Entonces será, digamos, lo que vamos a hablar hoy de imagenología troncoencefálica. Bueno, Jaime, muchas gracias por la revisión. Creo que lo primero, antes de entrar en materia quería recomendarte que trata de ser, hay que